Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con un trabajo de profundización en lo que es la guerra cognitiva contra Venezuela, nuestra América y contra el sur mundial. Y estamos cada vez más conscientes de que solamente conociendo nuestra historia, como diría Chávez, nuestra historia grande, nuestra historia profunda, nosotros podemos construir el futuro grande y profundo, glorioso, que merecemos y que merecen nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y así, en ese proyecto estamos empeñados en hacer una disección de lo que es la guerra cognitiva imperialista, capitalista contra nuestro país, contra nuestro continente y el mundo. Y hemos invitado aquí al historiador, escritor, un apasionado de la historia de Venezuela, que tiene ya muchas décadas trabajando este tema de Bolívar y de todas los intríngulis que tiene y la vigencia de Bolívar, para poder pensar y para poder hacer también la reconstrucción de una política sagrada. Bolívar hablaba de la dimensión sagrada de la patria y Chávez también hablaba, y entonces sobre esa misma dimensión. Entonces quería presentar a José Gregorio Linares. Queremos preguntarte, José Gregorio, la importancia del mito de Bolívar como herramienta y como arsenal para responder a esta guerra y misericordia que han hecho y que continúan haciendo contra nuestro país, y cómo no usar, sino cómo dejarnos poblar por esa épica, esa ética, esa estética heroica de Bolívar, para nosotros blindar nuestra alma contra este y otros asedios que puedan estar tramando contra nuestra patria. Bienvenido, José Gregorio, un honor tenerte por aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues de eso se trata. La exposición que voy a hacerles trata precisamente de responder a esa difícil pregunta. Pues toda la exposición trata acerca de ese tema y la vamos a ir desarrollando paulatinamente. Yo quería comenzar por contar una historia. Hay un psiquiatra europeo llamado Viktor Frankl, que estuvo preso como prisionero en los campos de concentración nazi. Y él, que fue un sobreviviente de los campos de concentración, se puso a reflexionar por qué unos sobrevivieron al ataque nazi, fascista, y por qué otros murieron. Y él llegó a la siguiente conclusión, que lo expresa en un hermosísimo libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él llega a la siguiente conclusión, que sobrevivieron en el campo de concentración aquellos que tenían hermosos, heroicos, extraordinarios recuerdos del pasado, y aquellos que tenían proyectos de vida en el futuro. Es decir, aquellos que podían recordar su historia, la grandeza de su historia familiar, de su historia personal, de la historia de su patria. Esos sobreviven porque tienen una fuerte y poderosa razón para vivir, y esa razón la encontramos en el pasado. Y la otra razón por la que la gente sobrevivió a los campos de concentración es porque tenían, al salir de los campos de concentración, un proyecto de vida extraordinario. Lo esperaba esa esposa, lo esperaba esa hija, lo esperaba ese proyecto. Entonces nosotros en Venezuela, producto del bloqueo contra nuestra patria, producto de las medidas coercitivas unilaterales, producto de distintas razones, estamos como una especie de incertidumbre propia de los campos de concentración. ¿Y qué es lo que nos va a salvar? ¿Qué es lo que nos va a dar fuerza a nosotros, a nuestras hijas, a nuestros hijos, para seguir luchando, para salir con fuerza, salir vivos, no frustrados, no con reconcomio? El pasado. Y nosotros tenemos en nuestro pasado una serie de hombres y de mujeres extraordinarios que lucharon por construir la patria. Bolívar, al frente de todos ellos y de todas ellas.
Francisco de Miranda, Andrés Bello, Simón Rodríguez, Juana la Avanzadora, Antonio José de Sucre, hombres y mujeres de los cuales nos sentimos orgullosos del pasado. Y también tenemos proyectos hacia el futuro. Nosotros tenemos cosas que hacer como Venezuela. Decía Salomón, un pueblo que no tiene propósito es un pueblo que está perdido. Nosotros tenemos acá un ideario y tenemos un plan de la patria. Ese ideario nos motiva a seguir luchando y ese plan de la patria nos instiga a seguir haciendo cosas por nuestro país. Venezuela es una nación, es un pueblo de promesas, de grandes promesas, de gran pasado. Y nosotros los venezolanos y las venezolanas vamos a reconstruir el país porque tenemos un gran pasado del cual nos sentimos orgullosos y tenemos un futuro del cual también nos vamos a sentir orgullosos. Y los que estamos en este país luchando, vamos a ser los principales protagonistas de esta victoria que se avecina. José Gregorio, ¿tú crees que tenemos un presente también glorioso? Toda nación que tiene un pasado glorioso y que lucha por un futuro glorioso tiene un presente extraordinario. Nosotros hemos sido venezolanos y venezolanas que vivimos años muy difíciles en nuestra patria y estamos aquí sonriendo y estamos aquí recuperando la economía y estamos acá fortaleciendo nuestra familia y estamos acá fortaleciendo las universidades, los espacios de trabajo. El venezolano, en estos días oía yo a un hombre de la oposición que está en Miami, él decía, le decía a sus mismos compañeros, dejen el discurso de que en Venezuela la gente está infeliz. La gente en Venezuela, en medio de la crisis, arma un sancocho, arma una parranda, resuelve cosas. En Venezuela ya la gente no está feliz. Los que estamos infelices somos nosotros acá en Miami, queriéndole hacer ver a ellos que están infelices. Ellos están muy bien. Así que acabemos con ese discurso. No lo decía yo, lo decía un comunicador de la oposición. Así que en Venezuela no hay mayor felicidad. Ustedes lo deben recordar, los que tienen una familia. ¿Cuál fue el momento más difícil? El momento en que estábamos luchando porque nuestra familia tuviera lo que necesitaba tener, porque nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban tener en ese momento, no en el momento del gran boato. Eso no es lo que da la felicidad. Los que han estudiado el tema de la felicidad saben que la mayor felicidad está en la búsqueda, en la lucha. Así que estamos en esa lucha y esa lucha nos da una inmensa felicidad y todos tenemos derecho a la felicidad. Los que son de un color, los que son de otro color, los que son de un partido, los que son de otro partido, los que forman parte de una religión, los que forman parte de un equipo. Todos tenemos esa felicidad y la felicidad la da las ganas de luchar. Así que tenemos un presente de lucha y como decía el Che Guevara, el presente de lucha y el futuro nos pertenece. Adelante con tu presentación. Bueno, arranquemos, mira, si aparece la presentación, vamos a ayudarme aquí. Ajá, fíjate. Yo le he querido colocar un nombre, porque aquí Luis Miguel y toda la institución, todo este equipo está estudiando el tema de la guerra cognitiva. Y entonces yo le he querido colocar como nombre a la exposición de hoy, que vamos a estar como una hora, llévenme el tiempo, por favor. Le he querido colocar el nombre de la guerra cognitiva, contrapunteo entre Estados Unidos versus Bolívar. Porque mucha gente habla del ataque de los Estados Unidos y del ataque contra Venezuela, pero también es importante hablar de cómo nosotros resistimos y nosotros cómo nos defendemos y cómo luchamos y cómo triunfamos. Cada vez que una universidad se mantiene abierta, que un espacio de comunicación como este se mantiene abierto, con muchachos y muchachas como los que estoy viendo acá, cada vez que en una casa la gente resuelve cosas y puede llevar las proteínas para su organismo y puede tener una tarde de recreación, estamos triunfando. Cada vez que se organiza una comuna como el Panal o se organiza una comuna como el Maizal, estamos venciendo. Es decir, hay un ataque, pero a nosotros lo que nos define como venezolanos es el contraataque. Por eso es que hay un material, hay una historia que nos retrata, que es la leyenda de Florentino y el Diablo. Ustedes conocen la leyenda, el diablo se vino a causar todo el mal y a llevarse a Florentino. Y Florentino le dijo algo que retrata a los venezolanos. ¿Qué le dijo Florentino? Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Así somos los venezolanos. Si nos tratas bien, te tratamos bien.
Pero si usted quiere venir a nuestro país a invadirnos, a adueñarse de nuestra riqueza, a adueñarse de nuestro pasado, a despreciarnos, somos como el espinito. Así que eso nos define. Por eso es que he querido llamar esta conversación con ustedes contrapunteo, porque lo que nos define es el contrapunteo. Nos dan, y nos dan porque hay razones para que nos den, porque tenemos un proyecto alternativo, pero nosotros nos defendemos. Ellos nos dan y nosotros nos defendemos. Nosotros no hemos entregado la patria, nosotros no hemos entregado los recursos, nosotros no hemos entregado nuestras hijas y nuestras mujeres para la violación de los invasores. Nosotros no estamos entregando nuestra patria, estamos luchando. Y mientras luchemos, estamos felices. Entonces he querido decir... Es decir, la felicidad es luchar. La felicidad es el contrapunteo, la lucha. Miguel de Unamuno decía, hablaba de la agonía. Agonizar no es morir, es el momento de la lucha entre la vida y la muerte. La agonía es esa lucha. Nosotros somos un pueblo que siempre está en esa lucha. Por tanto, el contrapunteo nos define. En tiempos de Bolívar, Simón Rodríguez escribió un libro hermosísimo, cuya lectura recomiendo, que se llama Defensa de Bolívar. Realmente tiene un nombre más largo: Defensa del Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por un hombre de la causa social. Ese libro fue escrito en 1828 y no pudo ser publicado porque no encontraba en aquel momento quien lo publicara. Y Simón Rodríguez, que publica finalmente el libro en 1830, pocos meses antes de que Bolívar muera, él decide meterse en la prensa de la época, los periódicos, las revistas, y entonces, ¿qué encontró? Lo que decía la prensa de la época sobre Bolívar. Estamos hablando ya cuando se crearon las repúblicas. Estamos hablando de un Bolívar que ya había derrotado, él al frente de un ejército de zambos, de negros, de negras, de indios, de India, de mestizos, de mestizas, hombres que no eran militares, pero que se hicieron militares en el fragor de la lucha, y que ya habíamos derrotado el imperio donde supuestamente no se ponía el sol, porque ocupaban parte de Europa y casi toda América. Y entonces esos dueños de los medios de comunicación, que eran los dueños de las haciendas, que eran los que sometían a la esclavitud a los negros y a las negras, y a los que sometían a la servidumbre a los indígenas, esos dueños de esas imprentas comenzaron a escribir, no a favor de Bolívar, que había estado al frente del proyecto de independencia, comenzaron a escribir en contra de Bolívar, después que Bolívar había, al frente, digo, de un pueblo, había logrado la independencia. ¿Y qué decían de Bolívar? Fíjense ustedes, es interesante, esa guerra cognitiva de aquel momento. Decían que es un monstruo. Oigan esto, no decían que era el padre de la patria, ni decían que era el libertador, sino que era ladrón, loco, tigre, ignorante, grosero, bajo, villano, cobarde. No estaban hablando de Boves, aquel terrible asturiano que asoló Venezuela. No estaban hablando de Pablo Morillo, que en 1815 vino a América a desbastar América. No, estaban hablando del hombre que hizo todos los sacrificios. Bolívar era un hombre que dio todo por la patria. Entonces, ¿cómo lo llama la oligarquía? ¿Y cómo lo llaman los imperios de la época? Cobarde, violento, insolente, atrevido, desvergonzado, déspota, tirano, altivo, imperioso, vano, presuntuoso. Y eso es lo que publicaba la prensa de la época, para convencer al pueblo de la época de que este no era un libertador, sino que era un intrigante, entremetido, intruso, aventurero, usurpador, inmoral, seductor, indecente, obsceno, libertino. Cuenta Simón Rodríguez que fueron 67 descalificaciones contra Bolívar. Insultos, calumnias contra Bolívar. Hay otro personaje que se llama José Ignacio Abreu Lima, que es un brasileño que llegó a Venezuela en 1818 y estuvo en la batalla de Carabobo, que él también escribió un libro en defensa de Bolívar. Y uno se pregunta, bueno, si alguien estaba escribiendo en defensa de Bolívar, como lo hacía Simón Rodríguez y lo hacía José Ignacio Abreu Lima, que es un gran brasileño, entonces que lo estaban atacando fuertemente. Por tanto, ¿cuál es el deber nuestro en estos momentos cuando atacan a los líderes que están a favor del pueblo? La defensa. Esa es la actividad fundamental que tenemos que asumir. Fíjense ustedes que la campaña fue tan terrible
que un señor llamado Lorenzo Lleras, era un muchacho para entonces, pero luego se hizo muy importante porque fue un importante educador de la Nueva Granada. Y ellos dieron el golpe de Estado contra Bolívar en el año de 1828, como ustedes lo saben, que se salva gracias a la ayuda de Manuelita Sáenz, y dan el golpe de Estado contra Bolívar, intentan matar a Bolívar, algunos van presos, Bolívar les salva la vida, les perdona la vida a la mayoría, y este señor, Santander, se fue al extranjero, porque Bolívar le perdona la vida a pesar de que intentó asesinarlo, y este joven llamado Lorenzo Lleras se va a los Estados Unidos gracias a que Bolívar se mostró magnánimo. Y fíjense ustedes lo que escribió. Lo escribió en los Estados Unidos y lo publicaron en los Estados Unidos. Oigan esto, nadie duda ya, ni en Colombia, ni en los países extranjeros, que el general Simón Bolívar es criminal. El orbe todo sabe los medios por los cuales se elevó al poder y el abuso que ha hecho de un pueblo inocente e inexperimentado. Si recorremos la historia de este segundo monstruo político y le analizamos detenidamente, hallaremos en él una mezcla confusa de acciones, al parecer de grandes miradas a través del prisma de la distancia, pero que desnudas de todos sus adornos, solo retratan al general Bolívar como plagado de pensamientos comunes, puerilidades despreciables y crímenes atroces. Esa fue la campaña que se puso de moda en tiempos de Bolívar, en tiempos del Libertador contra el padre de la patria. ¿Y qué decían desde los Estados Unidos? Desde los Estados Unidos la campaña fue, si se quiere, más feroz. Decía el primer embajador de los Estados Unidos en Venezuela, se llama Juan Bautista Irvine. Él vino a Venezuela porque él venía a pedirle, a exigirle a Bolívar que le devolvieran dos fragatas, la Tigre y la Libertad, fragatas que estaban contrabandeando armas y víveres en contra de los patriotas y a favor de los realistas desde los Estados Unidos. Y entonces él vino a Venezuela y le exigió a Bolívar de manera muy grosera, por cierto, en un cambio epistolar que se hizo en aquel momento, que le entregaran las fragatas y que además que sacaran de la cárcel a los contrabandistas, y además que se les pagara una indemnización. Y este señor escribió, que conoció a Bolívar en octubre del año 18, dijo que Bolívar era un general charlatán y un político truán. Esa fue la opinión que le dio al gobierno de los Estados Unidos. Y otro embajador muy importante que se llama William Tudor, que fue el embajador de Estados Unidos en el Perú entre el año 1824 y 1828, muy importante en la conspiración, en la campaña contra Bolívar. Él dijo que Bolívar era ese peligroso loco del sur. Y dice Benson Wilson, le dice a Bolívar, Wilson era amigo de Bolívar, y Bolívar le dice: ¿qué está pasando? Que están escribiendo, hay una campaña contra mí en los Estados Unidos y yo necesito que los Estados Unidos reconozcan la independencia de nuestra república. Y Wilson le dice: no he encontrado un solo norteamericano que hable bien de usted. Los papeles públicos que circulan del uno al otro extremo de los Estados Unidos solo hacen calumniar y denigrar los actos y su reputación. Fíjense ustedes qué terrible esa campaña contra el hombre que se puso a sus espaldas todo el esfuerzo para lograr la soberanía y la independencia, la unidad de los pueblos latinoamericanos y el proyecto de justicia social. Cuando Bolívar muere, era tan terrible la campaña que Juan Antonio Gómez, que era el gobernador de Maracaibo, cuando él se entera de que Bolívar ha muerto, le envía una carta a Antonio Leocadio Guzmán. Oigan esto, que es muy importante, presten toda la atención, que es muy importante. A mí me da hasta pena contar estas cosas. Estos documentos no los encuentra cuando investiga. Esto está en la Gaceta del Estado, del gobierno.
de aquel momento, decía Juan Antonio Gómez, fue lo único que pasó a la historia, dice: la confirmación de la muerte del general Bolívar, de cuyo acontecimiento no hay la más pequeña duda, pues todos los informes y noticias son cónsonos. Un acontecimiento de tanta magnitud y que debe producir bienes innumerables a la causa de la libertad y el bien de los pueblos. Bolívar, el genio del mal, la tea de la discordia, o mejor diré, el opresor de su patria, ya dejó de existir. Así pensaba la élite, así pensaban los imperios. Y porque uno se pregunta, ¿y por qué pensaban así? ¿Estaban combatiendo al Bolívar hombre o estaban combatiendo un proyecto? Yo voy a explicar algunas cosas que pueden parecer un poco elevadas, pero voy a explicarlas de una manera muy sencilla, porque en Venezuela hemos aprendido a explicar de manera sencilla, porque en Venezuela la gente es especialmente inteligente y logra captar la esencia de los fenómenos. ¿Por qué ese ataque contra Bolívar? Bueno, porque Bolívar tenía un proyecto, porque Bolívar tenía un programa, porque Bolívar se fue convirtiendo en un símbolo, porque ese programa tenía un constructo ideológico, un constructo doctrinario que lo impulsaba, y algo que es muy importante que quiero destacar acá: al lado del constructo teórico estaba también las emociones que Bolívar generaba en su pueblo para que siguieran luchando. Entonces, está el proyecto, como ustedes lo pueden ver. Este proyecto, nos preguntamos, ¿y qué es un proyecto social? ¿Qué es? Un proyecto es aquel que te construye un modelo civilizatorio. Y luego ese proyecto va unido a un programa. Ese programa tiene una doctrina que le da sustento y unas emociones que lo impulsan. Y lo que nos define a nosotros en Venezuela, y lo que define a Bolívar, es el contrapunteo, es el toma y daca con nuestros adversarios. Nosotros, la lucha, lo que nos define es que siempre estamos luchando, no nos dejamos tomar por la derrota. A cada golpe del adversario nosotros respondemos con una solución, con otro golpe. ¿Qué dice? Aquí estoy citando a un maestro extraordinario, el cronista de Caracas, el doctor Mario Zanoja y la doctora Iraida Vargas. ¿Qué nos dicen estos grandes doctores, este hombre maravilloso, esta mujer extraordinaria? ¿Qué nos dicen que es un proyecto civilizatorio? Porque si nosotros creemos que el ataque a Bolívar es porque Bolívar era bajito, o porque Bolívar tenía un carácter tal, o porque Bolívar tenía un pensamiento, solamente un pensamiento tal, no. Es porque detrás del bolivarianismo hay todo un proyecto civilizatorio opuesto al proyecto civilizatorio de nuestros adversarios. ¿Qué dice Mario Zanoja? Dice: los proyectos civilizatorios son movimientos históricos concretos que se ponen en marcha con la finalidad de transformar, actualizar y vitalizar las prácticas y los valores sociales, los sistemas de organización sociopolítica, en suma, todo el sistema social expresado en el estilo de vida de una sociedad determinada. Un proyecto te dice, esto es lo que queremos para la sociedad. No es un gobierno solamente, ¿qué es lo que queremos para la sociedad? Imagínense ustedes por un momento, en una sociedad donde toda América Latina existía la esclavitud, y en donde en los Estados Unidos todo el que era de piel negra era sometido a la esclavitud y a la tortura, y Bolívar propuso la abolición de la esclavitud, que todos los hombres y mujeres, independientemente de la raza, entre comillas, fuesen libres. Es un cambio civilizatorio. En una sociedad como los Estados Unidos, donde, por ejemplo, mandaron a matar a millones de búfalos para que los indígenas no tuvieran que comer, para obligarlos a aceptar la derrota porque no tenían comida. Mientras eso se hacía en los Estados Unidos, Bolívar proponía en América Latina una serie de ordenanzas y de medidas para proteger a las vicuñas, para proteger a las mulas, para proteger el ganado, para proteger nuestros bosques, porque nuestros bosques son riqueza forestal, para sembrar 1 millón de árboles en cada poblado. Fíjense que son modelos civilizatorios absolutamente distintos. Dice Mario Zanoja, hay proyectos positivos.
los proyectos que amparan la vida y hay proyectos negativos que son los que producen destrucción y muerte. Bueno, Bolívar propone un proyecto positivo de vida. Ahora, los adversarios producen un proyecto civilizatorio que niega la vida, que niega la grandeza de nuestros pueblos, que niega la posibilidad de construir un futuro hermoso. Por eso es que otro elemento que es muy importante que nosotros tengamos presente es el término, lo que tiene que ver con la ideología. La historia la mueven las ideas. Una idea grandiosa es capaz de hacer que millones de hombres y de mujeres se sacrifiquen y luchen por un futuro mejor. Y el bolivarianismo es una idea grandiosa. Dice un escritor llamado Todorov, dice, no son solo las ideas las que hacen la historia, también actúan las fuerzas sociales y económicas, pero tampoco las ideas son un puro efecto pasivo. Para empezar, son ellas las que hacen posible los actos y luego permite que se les acepte. Son, después de todo, actos decisivos. Las ideas no son solamente algo que está flotando en el cielo y en nuestras cabezas. La idea del socialismo es una idea poderosa. La idea del bolivarianismo es una idea poderosa. Por eso no quieren que nosotros estudiemos a Bolívar, no quieren que nosotros estudiemos el socialismo, porque son ideas poderosas que nos invitan a luchar. Pero no solamente las ideas, son algo poderoso. Dice un escritor maravilloso llamado Wilhelm Reich, decía, una ideología que se convierte en una fuerza material desde que prenden las masas. Cuando una ideología, cuando una doctrina se hace pueblo, alcanza un poder enorme. Yo, por ejemplo, yo fui estudiante de la Escuela de Historia, yo me gradué en el año 86, Luis Miguel. Y cuando yo me gradué en la Escuela de Historia, nosotros no habíamos estudiado Bolívar. Estaba mal visto que uno estudiara a Bolívar. Lo que estaba de moda era una cosa que llaman contra el culto a Bolívar. Decía que estudiar a Bolívar era como ser una especie de dinosaurio intelectual, era estar en el pasado. Y estaban de moda unos profesores muy respetables desde otro punto de vista, el profesor Germán Carrera Llamas, entre otros, y entonces ellos hablaron de que había que evitar el culto a Bolívar. A la larga eso se convirtió no en la lucha contra el culto a Bolívar, sino en la lucha contra Bolívar. Entonces en los Estados Unidos se hablan de sus padres fundadores y está bien. Nadie dice que en los Estados Unidos hacen culto a sus padres fundadores. Usted va a Francia y usted va y visita el mausoleo de Napoleón Bonaparte, y entonces les parece que está bien. En Francia está bien que se hable de los líderes. Pero usted habla de el hombre que al frente de un pueblo luchó contra el colonialismo, generó la independencia, habló de la unidad de los pueblos latinoamericanos, entonces está mal. O sea, está bien que nosotros hablemos de los padres fundadores de otras naciones, y nadie se mete con ellos. Pero si usted apenas levanta la mano para hablar de Bolívar, bueno, usted está pasado de moda. Yo les voy a dar un ejemplo a ustedes tres que están allí. Les voy a dar un ejemplo a ustedes tres que están muy atentos allá a lo que yo estoy diciendo. Fíjense ustedes. En el año, esto lo cuenta Miguel Acosta Sáenz, ocurre que allá en Río Chico no existía Plaza Bolívar. Estoy hablando del año 76. Y entonces el pueblo decidió construirle, la gente humilde de Río Chico decidió construir la Plaza Bolívar. Y comenzaron a pedir, a hacer una colecta para construir, para erigir el monumento en homenaje a Bolívar. Y no había manera, las élites no querían soltar medio. Fue gracias al esfuerzo de nuestro pueblo, de Barlovento, que finalmente se erigió la estatua de Bolívar. Porque estaba mal visto en aquel momento hablar de Bolívar. Estaba tan mal visto hablar del verdadero Bolívar, que en la década del 20, del siglo XX, un señor llamado Vernon Locke escribió un libro donde hacía ver que Bolívar era pro-estadounidense. Se llama Vernon Locke, el autor. Y entonces el gobierno de Venezuela decidió publicar esa obra con bombos y platillos donde hacían ver que Bolívar era una especie de seguidor de Monroe y de Washington. A esos niveles de deformación llegamos. Pueblos y ciudades donde no había una Plaza Bolívar y academias donde se hablaba o en contra de Bolívar o del Bolívar que se parece
a Monroe. Otra cosa que es muy importante para todos ustedes. Otra cosa que es muy importante. El bolivarianismo te mueve ideas, pero no solamente ideas, también te mueve los sentimientos. Y los sentimientos, los elevados sentimientos, las elevadas emociones, hacen que avancemos. Entonces, en ese elemento, para entender el bolivarianismo, tenemos que entender lo siguiente. Número 1, que es un proyecto civilizatorio. Número 2, que tiene un corpus teórico que le da fuerza. Número 3, que tiene unas emociones que le dan fuerza. Usted no puede asociar el bolivarianismo sino a la alegría, al combate, a la lucha. Y número 4, y esto es muy importante, que es un contrapunteo. ¿Un contrapunteo con quién? ¿O contra quién? Contra los enemigos de la patria, contra los enemigos de nuestras naciones. Eso es lo que define el bolivarianismo, el contrapunteo. Si a mí me preguntan, en primer lugar, aquí ha habido un contrapunteo entre dos concepciones. La voy a resumir. El eurocentrismo, que es una concepción que nace en Europa, y la americanidad, que es la concepción que asume Bolívar. ¿Qué es el eurocentrismo? Que propone un proyecto, que va acompañado de un proyecto. Es una concepción de la sociedad que parte de la indolencia, de la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Promueve el desprecio por lo nacional. Es un proyecto de destrucción y de muerte. Promueve el colonialismo. Promueve la oligarquía, los lazos de dependencia y el capitalismo. Ese es el proyecto eurocéntrico. Yo les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Un elemento clave del eurocentrismo es el desprecio por el pueblo. Decirle, ustedes son un pueblo de segunda, ustedes no tienen posibilidades de salir adelante. En el año 1812 vino a Venezuela un señor llamado Alexander Scott. Fue enviado por los Estados Unidos para una supuesta ayuda humanitaria, porque ustedes saben que en el año 1812, en marzo, hubo un terremoto. Y entonces él estuvo aquí 4 o 5 meses. Y fíjense lo que dijo Alexander Scott. El discurso contra Bolívar es un discurso contra el pueblo venezolano que se mantiene en el tiempo, Luis Miguel. Fíjense lo que dijo este señor. Estas cosas uno las averigua si uno comienza a investigar, a leer los textos de las distintas colecciones de política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Y yo me he tomado la tarea, en el tiempo libre que me deja Luis Miguel, de leer una colección que se llama la colección Manning, que recomiendo que la leamos, incluso recomiendo que la editemos, porque una cosa es oír a los gringos cuando hablan con los latinoamericanos y otra cosa es oír a los gringos cuando hablan entre ellos. ¿Qué decía Alexander Scott? Estamos hablando del año 12, en plena lucha por la independencia. Decía, los venezolanos son tímidos, indolentes, ignorantes, supersticiosos e incapaces de empresa o de esfuerzo. Eso es lo que está detrás. No existe ese espíritu que anima a un pueblo insultado a romper sus cadenas y a vengarse de sus opresores. Más bien parecen preparados para la esclavitud que para la libertad. En la visión eurocéntrica, todo pueblo suramericano, entre ellos el venezolano, es un pueblo despreciable. No creamos que los Estados Unidos nos respetan, no creamos que los Estados Unidos quieren ayudarnos. La concepción que tienen los Estados Unidos del pueblo venezolano y de todo pueblo que no sea anglosajón es que somos pueblos inferiores. En cambio, la concepción teórica que está detrás del bolivarianismo es lo que se conoce como americanidad. ¿Y qué es lo que define la americanidad? Lo más importante, se lo voy a resumir a ustedes que están atentos a lo que yo estoy diciendo. Lo primero que lo define es la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Si usted lee, como habrá leído Luis Miguel, a Immanuel Kant, a Federico Hegel y a todos los grandes filósofos del siglo XVI, como Ginés de Sepúlveda, y los del siglo XVIII, como los que he mencionado, ¿qué dicen ellos? Por ejemplo, Hegel dice que cuando los europeos llegaron a América, los pueblos indígenas se volatizaron. No dice que los exterminaron,
No dice que hubo un genocidio, dice que se volatizaron. Kant habla de varias razas y dice que la raza que define a los suramericanos, el animal que define a los suramericanos es la pereza, porque los suramericanos somos proclives a la pereza y a la bulia. Y eso lo dice uno de los más importantes filósofos de la época. No lo está diciendo cualquiera, lo dice Hegel, lo dice Kant. Rafael, eso mismo, ese pensamiento se mantiene hoy en día. Ahora, y se mantuvo en tiempo de Bolívar. Es la insensibilidad ante el dolor del otro. E insiste ese pensamiento en destruir nuestra autoestima colectiva, en destruir nuestros proyectos de construcción y de vida, en promover, ellos promueven, nosotros promovemos la sensibilidad, el proyecto de construcción y de vida, el anticolonialismo, la opción por los pobres, la independencia y la emancipación. Ese es nuestro proyecto. Eso es lo que está detrás de nuestro proyecto. Por eso es que para Bolívar, al igual que para Simón Bolívar, la sensibilidad ocupa un papel muy importante. Por eso, si usted es bolivariano, le tiene que doler el dolor ajeno. La tragedia del otro es su tragedia. El dolor del otro es su dolor. La esperanza del otro es su esperanza. Nosotros no podemos ser funcionarios públicos indolentes. Si somos indolentes, somos eurocéntricos, y si somos eurocéntricos, no somos bolivarianos. Es el dolor del otro. Hubo una persona, un grupo de hombres y de mujeres a comienzos del siglo XXI que sabía, que vio, que cada vez que llovía había cantidad de gente que se le caía su vivienda y pensó en la Misión Vivienda. Yo creo que le demos un aplauso a la gente de la Misión Vivienda. Vamos a darle a la gente de la Misión Vivienda, porque pensó en el dolor del otro. En aquella época, todos los niños con cardiopatía morían, pero a alguien se le ocurrió crear el cardiológico infantil, donde miles de niños y niñas con cardiopatía se les salva la vida. Eso es ponerse en el lugar del otro. Vamos a darle un aplauso al cardiológico infantil. Lo importante en esto es, yo voy a resumir brevemente la vida de Bolívar para que entendamos un poco a este personaje tan maravilloso. Y vamos a ver en qué nos parecemos nosotros, Luis Miguel, a Bolívar. Bolívar ciertamente era un niño adinerado. Bolívar hereda un mayorazgo, había muy pocos mayorazgos en Venezuela. Un mayorazgo es una hacienda o un grupo de grandes haciendas, casas comerciales, y en Venezuela existían no más de 20 mayorazgos, porque la condición para que hubiese un mayorazgo es que uno solo era el titular, el mayor, pero la tierra no se podía dividir después, por tanto se garantizaba la concentración de la propiedad, y quien tenía una gran extensión de tierra en sus manos, esa persona también tenía gran poder político y gran poder cultural. Lo cierto es que Bolívar heredó, no el mayorazgo de los Bolívar, porque él no era el mayor era Juan Vicente Bolívar, como ustedes saben, pero él hereda el mayorazgo de la Concepción, y el mayorazgo de la Concepción, y luego hereda también el mayorazgo de los Bolívar, porque su hermano mayor muere en 1811, cuando fue a pedir ayuda a los Estados Unidos, y los Estados Unidos no solamente no le dieron ayuda, sino que le vendieron las armas que él estaba comprando, se las vendieron a los patriotas, a los realistas, y el hermano mayor se vino y muere en un naufragio en 1811. Pero lo cierto es que Bolívar era dueño, para ponerles un ejemplo nada más, de las minas de Aroa y Cocorote, que eran entre las más importantes minas de cobre de América Latina. Bolívar tenía tanto dinero que cuando él se enamora de la que fue su esposa, con la que vivió apenas 8 meses, tenía tanto dinero que él le dio como un adelanto para que le pudiese facilitar la dote, para que ella se pudiese casar con él. O sea, Bolívar era un hombre muy adinerado. Pero ¿qué ocurrió con Bolívar? Fíjense ustedes, Bolívar a los 2 años pierde a su padre. Y ustedes saben que perder a su padre es una tragedia, porque el padre es el que da el riel en la vida de un ser humano. Un padre es el que te da como la línea a seguir. Lo pierde a los 2 años, 2 años y medio. Y luego pierde a la madre a los 9 años y medio. Y
podrá tener mucha riqueza, pero ya no tiene a su padre, ya no tiene a su madre. Él solamente tiene, y entonces se convirtió en un niño sufrido, con riqueza material, sí, es verdad, pero quedó en casa de su abuelo y inmediatamente a los 10 años muere su abuelo y queda desolado. Sus hermanas se casan, cuentan que la mamá le puso un tutor, Sanz, y Bolívar se convirtió en un niño travieso, porque un niño travieso, un niño que sufre, un niño que está buscando sentido a su vida. Y este niño un día estaba en la mesa, eso se lo contaba yo a mis hijas, estaba en la mesa y Bolívar se metía mucho en la conversación de los adultos. Y Miguel Sanz le dice, guarde silencio, no abra la boca, le dice Sanz a Bolívar. Y entonces luego, bueno, siguen comiendo y Bolívar coloca los cubiertos sobre la mesa y Sanz le dice, bueno, ¿y por qué usted no come? Y Bolívar le dice, usted me dijo que cerrara la boca y yo no puedo comer con la boca cerrada. Ese era el Bolívar, ese Bolívar maravilloso, inventiva. Pero Bolívar no tuvo a su mamá, no tuvo a su padre, pero tuvo a la negra Hipólita. Eso es muy importante. Primero a él le dio de mamar una señora llamada Inés Mancebo de Millares, que era la esposa del gobernador, 8 meses le dio de mamar, pero luego vino la negra Hipólita. Y la negra Hipólita, que tenía 20 años, cuando acababa de dar a luz, a un muchacho llamado Dionisio, que por cierto muere en la batalla de Carabobo. Y está la negra Hipólita, y la negra Hipólita te convierte en la madre de Bolívar, se convierte en el padre de Bolívar, se convierte en la protección a Bolívar, que había quedado así en la casa, bajo la protección de un tío llamado Carlos, que no lo quería su riqueza, pero no quería a Bolívar. Le decía, hola Bolívar, y le metía la mano. Su tío Esteban, a quien él quería mucho, estaba en España, pero no lo podía ayudar. Y entonces Bolívar se forma con la negra Hipólita. Fíjense ustedes lo importante que es tener el apoyo de alguien en un momento determinado. Fue tan importante la negra Hipólita en la vida de Bolívar que pasados unos años, en el año 1925, en medio de la guerra, ustedes saben que una guerra es algo terrible, por eso que qué bueno que nuestro Estado, que nuestro gobierno ha luchado para que no haya guerra. Nosotros no queremos guerra con nadie. Nosotros aceptamos el contrapunteo, pero guerra no, nosotros no queremos guerra con nadie, nosotros queremos paz, porque solamente en la paz se construye. Entonces está la negra Hipólita, bueno, la guerra asoló toda América Latina, y entonces Bolívar se entera de que ella está viviendo en las calles, está en situación de miseria, y manda esta carta que a mí me estremece, y que muestra que una condición de un bolivariano, Luis Miguel, es la gratitud. ¿Qué le dice Bolívar a María Antonia, su hermana mayor? Le dice, te mando una carta de mi madre Hipólita, para que le des todo lo que ella quiere, para que hagas por ella como si fuera tu madre. Su leche ha alimentado mi vida y no he conocido otro padre que ella. Qué hermoso Bolívar. No le dice la negra esa, despectivamente. No le dice la esclavizada aquella. Dice, es mi madre y es mi padre. ¿Qué nos está diciendo Bolívar con eso? También nos está diciendo que al lado del dolor tiene que estar la gratitud. Nosotros tenemos que ser agradecidos si somos bolivarianos, porque la gratitud hace que se multipliquen los bienes, hace que se multiplique la alegría, y eso nos lo enseña el padre de la patria. Hay un evento que voy a aprovechar para contar. Bolívar era muy difícil para los enemigos, para los adversarios, porque Bolívar era un mantuano, inmensamente rico, en una sociedad dividida en castas, donde estaban los esclavizados por un lado, los indígenas por el otro, y los mantuanos con poder especial. Y Bolívar se va al frente de la campaña del sur, que como ustedes saben fue una campaña que dirigimos los venezolanos y las venezolanas para darle libertad a todo el continente suramericano, con el apoyo, por supuesto, del resto de los pueblos latinoamericanos. Y en una de esas llega a Potosí, estamos hablando del año 25, y pues, va con su ejército. ¿Y cómo somos nosotros? Bueno, como eres tú, Rafael, un moreno, como soy yo, pues aquí, bueno, Luis Miguel, que es blanquito y catirito, pero somos africanos, somos indígenas, somos un pueblo, eso es lo que nos hace más maravilloso. Y entonces llega ese ejército que va ganando batallas, Luis Miguel, que va teniendo victorias, que se cae y se levanta,
Y entonces llega a Potosí. Y entonces llega a Potosí y encuentra una sociedad terriblemente estamentaria. Y se encuentra, entonces van a un baile. Siempre que nosotros llegábamos a un pueblo, lo liberamos, después venía el baile, ¿no? Y venía la alegría, porque nosotros somos un pueblo extraordinario, que somos capaces de ser felices en las situaciones más adversas. Entonces llega Bolívar con su ejército y uno de los generales de él, el general Laurencio Silva, que fue uno de los hombres que más heridas tenía. Él era un negro. Entonces va a sacar a una muchacha peruana y la muchacha le dice, no señor, no puedo. Y entonces Laurencio, que era un hombre extraordinario, como somos los venezolanos, un caballero, va y le dice a otra muchacha, también de la oligarquía, en estos momentos no puedo. Y Bolívar, fíjense lo extraordinario, Bolívar entonces saca a bailar a Laurencio Silva y le dice, su excelencia está ahora en medio de la sala, levanta la voz, hace una referencia y dice, fíjense cómo le dice, señor José Laurencio Silva, ilustre prócer de la independencia americana, héroe de Junín y Ayacucho, a quien Bolivia debe inmenso amor, Colombia admiración, Perú gratitud eterna. El Libertador quiere honrarse en bailar este bal con usted. Y entonces bailó con Laurencio Silva, un hombre que es capaz de sorprender a los enemigos, esos adversarios que eran racistas, esos que eran clasistas, que nos despreciaban, como lo despreció ese gringo que decía que nosotros no teníamos sino el sentimiento de la esclavitud. Lo sorprende, Bolívar lo sorprende, pero eso no era una pose, era que Bolívar era profundamente igualitario. Y Bolívar era un hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar al otro. Por eso es que esa condición de que hemos hablado, por eso es que se nos convirtió en un héroe mítico, un héroe que no es solamente él, es él y un pueblo. Fíjense ustedes, les voy a dar dos ejemplos. La guerra es terrible, la guerra es difícil. Hay mucha gente que pierde sus bienes, que pierde a su esposo, que pierde a su esposa. Y él le envía una carta a una persona y le dice, disponga vuestra excelencia que a la señora madre del difunto coronel Luciano del Jullar, que lo acompañó en la campaña admirable, se le dé mensualmente de mi sueldo la misma pensión que gozaba por el gobierno antes de ahora. Fíjate qué maravilla. Por eso es que Bolívar es inderrotable, porque no lo podían seducir con los halagos, no lo podían seducir con los bienes, y tenía un alma tan grande que era capaz de ayudar con su sueldo. Fíjense ustedes lo que dice, con su sueldo al que necesita. En otra carta dice, disponga vuestra excelencia, le dice él, que a la viuda del señor coronel Villavicencio se le dé mensualmente una pensión por cuenta de mi sueldo, correspondiente al total de 200 pesos mensuales. Fíjate qué grandeza. Una forma de ridiculizar a una sociedad que no le estaba dando la pensión a esa señora. Una sociedad republicana que tenía deudas con estos luchadores y que Bolívar siempre quiso saldar la deuda social, porque un verdadero bolivariano siempre se preocupa por saldar la deuda social en lo pequeño, Luis Miguel, y en lo grande. Por eso es que Bolívar tiene que tener una importancia extraordinaria para nosotros. Yo les cuento estas cosas porque como tenemos una campaña, que ya vamos a hablar de esa campaña en las redes, contra Bolívar, ¿por qué atacan a Bolívar? Porque Bolívar se le salió del molde, Bolívar se le salió del cauce. Ellos esperaban un mantuano que reprodujera la esclavitud, que reprodujera la servidumbre de los indígenas, que no le diera bienes al pueblo, que fuera un corrupto. Y Bolívar salió con un proyecto civilizatorio distinto. Vamos a construir una patria nueva y la patria es América. Y se lo dijo a un grupo de soldados en 1814. Por eso tampoco le perdonan a Chávez lo que fue Chávez para este país. Por eso es que también aquí ha habido varios personajes míticos. Y el más reciente que se nos metió en el alma también a la mayoría de los venezolanos fue el camarada del comandante Hugo Chávez. ¿Y por qué se nos mete en el alma? Porque es la continuación del ideario bolivariano, es la continuación de Bolívar. Bolívar fue traicionado, pero Bolívar revive. ¿Cuándo revive? Cuando sus banderas nuevamente tienen fuerza. Las banderas de Bolívar son 4, pudiésemos decir, si las queremos resumir. 1, la independencia y la soberanía. 2, la unidad de los pueblos latinoamericanos.
3, la justicia social. 4, la defensa de la naturaleza. Bueno, aparece un hombre como Chávez, Luis Miguel, y dice, bueno, estas son las banderas. Y entonces si tenemos esa bandera, resurge el hombre grande, la idea mesiánica de que sí podemos, que ya no somos ese pueblo esclavizado de que hablaba Alexander Scott, sino que somos un pueblo extraordinario. ¿Por qué creen ustedes, que me están viendo o me están oyendo, que es la campaña internacional contra los venezolanos? Una campaña contra Bolívar y una campaña contra la venezolanidad, porque Venezuela tiene un pasado glorioso y un presente de lucha. Y entonces hay que hacernos sentir la vergüenza de ser venezolanos. Nosotros somos el pueblo que ha recibido con los brazos abiertos a todos los pueblos del mundo y no les ha preguntado de qué partido eres ni de dónde vienes. Aquí le hemos dado 1000 oportunidades y nosotros estamos viendo con tristeza cómo en las naciones que nos han mandado millones de hombres y de mujeres a quienes hemos resuelto. En esta patria grande, ahora nuestra gente está sometida al bullying. ¿Y por qué está sometida al desprecio? Porque ser venezolano es un símbolo. Porque en Venezuela nació Bolívar. Porque en Venezuela nació Antonio José de Sucre. Porque en Venezuela nació Juana la Avanzadora. Porque en Venezuela nació Huaycaipuro y dijo Ana Karina Rote a mi compa Paroro y toito. Solo nosotros somos gente. Esta tierra es nuestra. Aquí no hay cobarde y aquí nadie se rinde. Nosotros somos un pueblo extraordinario y por tanto nos quieren humillar. Por eso es que es tan importante que estudiemos a nuestros héroes del pasado, a nuestras heroínas del pasado. Estos héroes y heroínas del pasado nos invitan a seguir luchando. Yo les voy a contar, a terminar esta parte y entrar en materia, no sé cómo voy de tiempo, les voy a contar esta anécdota para que ustedes se fijen en la grandeza de lo que nosotros heredamos. Estamos en enero de 1824, Rafael. Bolívar, en la campaña del sur, ya había derrotado en el camino, él y el ejército de venezolanos y venezolanas, acompañados por peruanos y por peruanas, ecuatorianos y ecuatorianas, neogranadinos y neogranadinas. Estaba en la lucha, pero estaba preparando la última batalla, la batalla final, Luis Miguel, la batalla definitiva, la batalla en la que se iba a definir definitivamente de quién eran estas tierras, si nuestras, como decía Huaycaipuro, o de extranjeros. Y entonces está Bolívar, había poco bastimento, había pocas armas. Bolívar estaba enfermo, terriblemente enfermo, tenía una enfermedad llamada tabardillo, una enfermedad, grandes dolores de cabeza, y llega un delegado, un embajador llamado Joaquín Mosquera al campamento donde está Bolívar enfermo, las últimas refriegas las había perdido, y entonces llega Mosquera, ve a Bolívar en una hamaca, enfermo, ve que no hay suficientes pertrechos, y entonces mira a Bolívar, caramba, ve a su alrededor, ve un ambiente como de derrota, y se acerca a Bolívar y le pregunta, general, ¿y ahora qué hacemos? Y Bolívar se levanta poco a poco de la hamaca, lo mira fijamente y le dice con seguridad, triunfar, triunfar. Bueno, un pueblo que tenga un dirigente así está condenado a la victoria siempre. José Gregorio, los muertos, nuestros héroes muertos, están más vivos que nosotros los vivos. Nosotros tenemos, ustedes saben que nosotros creemos, y eso está ya demostrado, no voy a entrar en este tema, pero ustedes saben que existen varios mundos que coexisten simultáneamente, que coexisten. El mundo este que nosotros vemos, este mundo material, pero nosotros estamos acompañados de nuestros ángeles tutelares, de esos hombres y mujeres del pasado que nos acompañan. Tú los tienes en tu casa, en un momento difícil, tú recuerdas a esa madre que convirtió ese guiso en la comida para muchos y alcanzó para todos. Tú sientes la presencia de tu madre, tú sientes en un momento difícil que te falta fortaleza, la presencia de tu padre. Esos son nuestros ángeles tutelares. No solamente están más vivos que nunca, sino seguirán dándole vida a este país. No solamente los grandes héroes, Luis Miguel,
Tú tuviste un padre maravilloso, un gran comunista, él creía que era de otro partido, pero un gran comunista en su vida diaria. Bueno, ese está con nosotros, aquí está tu padre, aquí están los hombres y mujeres, esa gente sencilla que luchó en el pasado. ¿De dónde creen ustedes que salieron las grandes soluciones para Venezuela? De esos seres que nos siguen acompañando, repito, que siguen estando con nosotros, que no solamente son los grandes héroes, sino también los pequeños héroes. ¿Cuál es el proyecto de Bolívar? Yo creo que no me va a dar tiempo de hablar del tema en concreto. ¿Cuál es el proyecto de Bolívar? Fíjense ustedes, he dicho que es un proyecto, un programa, he dicho que son las emociones, he dicho que es la ideología. ¿Cuál es el proyecto de Bolívar? Frente a los proyectos que existían en aquel momento, el proyecto de Bolívar sigue siendo el proyecto nuestro. Es la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Ese es el proyecto bolivariano. Ese es el vivir viviendo. Ese es el vivir viviendo. Del que hablaba Chávez. Ese es el vivir viviendo que hablaban Chávez y que hablaban nuestros pueblos originarios. Eso es la felicidad no por una élite, Luis Miguel, la felicidad para todos. La seguridad social, educación, cultura, trabajo, para todo. Y la estabilidad política. Ese es el proyecto. Fíjese, ese tema de la mayor suma de felicidad posible. Es decir, lo que podamos posibilitar en cada momento. No es la felicidad burguesa, no es el mundo de los lujos, de los oropeles, del gasto de la naturaleza, del desperdicio de lo humano. Pero sí es el mundo del bienestar. Sí es el mundo, porque nos han vendido también la idea de que la riqueza es para uno. No, la riqueza es para todos, nos dice Bolívar. El bienestar es para todos, porque entonces un sector de la iglesia nos ha dicho, los ricos son, no, los ricos debemos ser todos. Porque si hay una riqueza, vamos a distribuir la riqueza. Esa idea de que entonces seamos uno ya, los pobres, para que otros sean los ricos, no. El proyecto de Bolívar es un proyecto de vivir viviendo, que es bienestar para todos y para todos. Y el proyecto de Simón Rodríguez, fíjense lo que decía Simón Rodríguez, decía, debemos emplear medios tan nuevos como es nueva la idea de ver por el bien de todos. Es decir, ver por el bien de todos, bienestar para todos, es el proyecto bolivariano, que repito, se resume en soberanía e independencia, número 1, justicia social, número 2, unidad sudamericana y equilibrio del universo, número 3, y ecologismo. Ahora, para resumir, vamos a pasar estas láminas. Fíjense que el tema de la independencia, voy a saltarme una cantidad de láminas por razones de tiempo. Decía Bolívar en su disputa con Irving, con Juan Bautista Irving, decía, por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Ahora, un hombre que proponga esto tiene que, por supuesto, se va a encontrar enemigos. Y estos enemigos van a entrar en una especie de contrapunteo con nosotros. Fíjense ustedes, yo no voy a, porque ya no me da tiempo a hablar todos los momentos del contrapunteo de Bolívar con los Estados Unidos. No, creo que vamos a citar algunos casitos muy brevemente. Primero, cuando los patriotas venezolanos, los patriotas latinoamericanos estaban luchando por su independencia, los Estados Unidos en ese contrapunteo se mantuvieron indiferentes a la lucha y no reconocieron a la lucha por la independencia de los patriotas. Y Bolívar, y en los Estados Unidos se dio una ley de neutralidad en el año 15. La ley de neutralidad, ustedes saben que los ricos le ponen nombres bonitos a las cosas para engañarnos, y en eso consiste también la guerra cognitiva. ¿Qué decía la ley de neutralidad de 1815 y de 1817? Que todo aquel que transportara armas a favor de los patriotas sería castigado con 10 años de cárcel o $10.000 de multa. Pero si era a favor de los patriotas. Pero si era a favor de los realistas, a usted no le pasaba absolutamente nada. En el año 1817, ustedes pueden ver en el mapa la península de la Florida. Al norte están los Estados Unidos. La península de la Florida era española. Y se contrabandeaba armas por toda esa zona. Las armas venían de los Estados Unidos, pasaban por la Florida, y de la Florida iban a Cuba y Puerto Rico. Y de Cuba y Puerto Rico venían a América para acabar con la lucha por la independencia. ¿Qué hizo Bolívar? Fíjense ustedes lo grande de Bolívar, la grandeza de Bolívar. Planificó
una expedición para dar un golpe de Estado en la Florida, tomó la Florida en junio de 1817 y creó la República de la Florida, con venezolanos. Ahí está un venezolano que es odiado por los Estados Unidos, llamado Lino de Clemente. Deberíamos hacerle un homenaje especial a ese gran hombre llamado Lino de Clemente. Bueno, lo cierto es que Bolívar crea la República de la Florida. ¿Y qué le responde Monroe? Que lo acaban de nombrar presidente de los Estados Unidos. Dice: los fundadores de la nueva república son unos bandoleros, aventureros, fugitivos internacionales, piratas y esclavos fugados. Esta es la guerra. La guerra comunicacional de aquel momento. ¿No es eso lo que dicen hoy contra Maduro? Tú le quitas de allí los fundadores de la nueva república, le ponen la República Bolivariana de Venezuela y son los mismos argumentos. Luego, los patriotas responden, porque dije que esto era un contrapunteo, y entonces le responden los patriotas: nuestra república ni ninguna otra de Sudamérica estaba en guerra con los Estados Unidos. Desde el momento en que tomamos la Florida, entramos en posesión de todos los derechos pertenecientes a nuestros enemigos. La única ley que ustedes pueden aducir es la de la fuerza. Le contestamos nosotros. Y sigue el contrapunteo. En el año 18 nos envían a Juan Bautista Irving a exigir que le devolvamos 2 naves que estaban contrabandeando víveres. Tengo entendido que estaban contrabandeando harina de maíz precocida, marca Pan. Me da la impresión. Entonces Bolívar le exige, le dice: no, nosotros no vamos a devolver esas naves porque están contrabandeando armas contra la causa patriota. Y entonces Irving le manda una carta al secretario de Estado donde dice, eso es el 1 de octubre de 1818, le dice: un cambio de gobierno restauraría la ley en este país. Un cambio de régimen, lo que dice hoy día. Un cambio de régimen. Y luego, el 6 de octubre de 1818, envía otra carta al secretario de Estado de aquel momento, que era John Quincy Adams. Le dice: el régimen del dictador Bolívar ha producido desórdenes que necesitarán mucho tiempo para reparar. ¿Se les parece algo de lo que está pasando actualmente? ¿Se les parece un poquito? Entonces Bolívar le responde. Por eso es que lo bueno, esto es lo que nos caracteriza a nosotros en esta guerra multifactorial de aquel momento. Entonces Bolívar le responde con una frase de la cual debemos sentirnos orgullosos. Le dice: no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolo contra España ha desaparecido una gran parte de nuestra población, y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero, si el mundo entero la ofende. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! Eso lo puede decir solamente un pueblo con deseo de ser libre. Y entonces los Estados Unidos nos responden. Por eso es que esta lucha es interesante. Los Estados Unidos nos responden, nos mandan 2 naves de guerra. Y al frente un señor llamado Oliver Hazard Perry. Oliver Hazard Perry era un héroe de guerra de los Estados Unidos. Y de héroe de guerra lo convirtieron en invasor. Lo mandaron con 2 naves de guerra. Una, la nave John Adams, con 24 cañones. 24 cañones. Una nave de 544 toneladas que intentó subir el Orinoco. Y la nave Nachos de 14 cañones. ¿Y cuál es el objetivo? Invadir a Venezuela para llevarse sus naves y para darle un golpe de Estado al gobierno de Simón Bolívar. De esto se sabe poco. ¿Y por qué se sabe poco? Porque la historiografía del pasado es una historiografía de vendas. Porque eso estaba allí. Yo lo he encontrado allí leyendo los documentos de la época. ¿Y por qué no lo encontraron otros en el pasado? Muy pocos. Porque no han puesto una venda. Nos quisieron poner una venda. Es importante que nosotros nos quitemos la venda. Hemos tenido una historiografía colonial. Hemos tenido una historiografía colonizadora. Una historiografía que nos niega como pueblo. Es importante, por tanto, escribir una historia distinta, con las mismas fuentes. Vamos a escribir una historia de la insurgencia. Entonces llegaron estos señores y llegaron a Guayana. Este cuento es interesantísimo. Llegaron de noche. Imagínense usted una nave de ese tamaño en aquella época, donde lo que había eran unos peñeros, unas lanchitas. Llegaron y dispararon, saludaron a la ciudad de Guayana con 12 cañonazos, con 14 cañonazos.
Y ellos creían que la gente iba a salir asustada, pero nosotros estábamos en guerra y en lucha. Y salió la gente con sus armas. Bueno, un momento, ¿qué no está invadiendo? Que son los españoles, que somos estadounidenses. Pero bueno, de gente está disparando, con nosotros no se metan, nosotros estamos en guerra. Y entonces, bueno, tuvieron que irse. Al final, Bolívar no estaba presente en ese momento, Bolívar estaba libertando la Nueva Granada. Se había ido con un grupo de venezolanos, habíamos atravesado todo el llano venezolano y aunque la naturaleza se oponga, subimos el páramo de Pisba, venezolanos, desnudos, descalzos, con nuestras mujeres, subimos el páramo de Pisba y dimos una primera batalla, la batalla Pantano de Vargas, y triunfamos. Y después dimos una segunda batalla, la batalla de Boyacá, y triunfamos. Y después Bolívar se vino acá a Angostura y allí creó lo que voy a hablar ahora, que es la República de Colombia. Pero antes de eso, había atendido a los invasores un señor llamado Francisco Antonio Osea, que era neogranadino, que era el vicepresidente. Y él le dio temor a aquellos cañones, a aquellos personajes, y les entregó las naves. Y Oliver Haza-Perry, para que ustedes vean que en Venezuela es patriota hasta la naturaleza. Oliver Haza-Perry se fue con sus 2 naves, la Tigre y la Libertad, y con la Nacho y con la John Adams, feliz de la vida, pues derrotamos a los venezolanos. Y pasaron por el Golfo de Paria. Y cuando pasaron por el Golfo de Paria, le dio malaria y se enfermó y se murió. El que se mete con Venezuela se seca. Bolívar crea la República de Colombia. ¿Qué es la República de Colombia? Es una gran nación que está, como ustedes pueden ver allí, que está al norte de América del Sur. Al frente está la cuenca del Caribe. Por un lado está el Océano Atlántico, por el otro lado está el Océano Pacífico, Luis Miguel. Pero además tiene el Canal de Panamá. Es decir, es una opción importante para crear una gran nación. Si ustedes ven la figura allí, está en el centro del universo. Y Bolívar dice, vamos a crear una gran potencia, porque esta nación lo tiene todo, tiene riquezas, tiene una gran posición geopolítica. Y nuestro deber es crear una gran nación para fortalecer el equilibrio del universo. Europa es poderosa, los Estados Unidos va a ser poderoso, nosotros tenemos que ser poderosos. Por eso es que la ambición de una nación es ser una gran potencia, una potencia del bien. Pero entonces llega Quincy Adams, le voy a decir lo que dijo Quincy Adams. Colombia está llamada a ser en adelante una de las naciones más poderosas de la tierra. Quincy Adams era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Esta gran nación va a ser una gran nación tanto por su acceso a los océanos Pacífico y Atlántico y sus ríos navegables, el Amazonas y el Orinoco y el Magdalena, como por la fertilidad de su suelo. Bolívar concibió una nación grande y los Estados Unidos se percataron de esto y comenzaron a intentar destruirla. Y entonces mandaron a un señor llamado William Harrison, para resumir, estos 15 minutos que me quedan, 10 minutos, le montan a Bolívar una conspiración, Luis Miguel, vamos a poner esto un poquito más grande, le montan una conspiración para disolver la República de Colombia. No nos creamos el cuento que la República de Colombia, creada por Bolívar, fue una república que se disolvió por la participación de Paz y de Santander, no, esa fue una conspiración internacional. Y William Harrison era el embajador de los Estados Unidos en Bogotá y comienzan a dividir al movimiento patriota bolivariano. Hacen cosas como esta, Luis Miguel, porque yo sé que a ti te puede pasar porque eres un tipo bien parecido. Había un señor llamado Córdoba que había sido el segundo a bordo en la batalla de Ayacucho, era un tipo así hermosísimo, así como Luis Miguel, pero un tipo vanidoso, a diferencia de Luis Miguel, que es un tipo centrado. Y entonces convencieron a la esposa, a la hija del embajador de Gran Bretaña, de que sedujera a Córdoba. Y le decían a Córdoba, si usted es mejor que Sucre, pero si usted es mejor que Bolívar, pero mira, pero ¿cómo usted se va a comparar con Sucre? ¿Cómo va a decir que Sucre fue el que dirigió la batalla de Ayacucho? La dirigió usted. ¿Y cómo va a decir que usted que Bolívar, unos 50, unos 55, es el gran general? Usted es el gran general. Y se compraron a Córdoba. Y así como se compraron a Córdoba, se compraron a una cantidad de bolivarianos. Aquí dice, si lo puedo leer, dice William Harrison, en una de sus cartas, dice, el drama político que se desarrolla en este país se apresura hacia su desenlace. Una mina ya cargada se halla preparada y estallará
sobre ellos dentro de poco. Y fíjense lo que dice: una gran parte de la población de esta ciudad está comprometida en el plan. Oigan esto, por si se les parece algo. Constantemente se celebran juntas, se distribuye dinero entre las tropas, están financiando la disolución de Colombia, sin que el gobierno tenga todavía conocimiento de estos movimientos. Lo que viene es lo más interesante. El medio a que acuden los liberales, que eran los enemigos de Bolívar, para ocultar sus designios, consiste en una eterna y extravagante alabanza del general Bolívar. Hablaban públicamente a favor de Bolívar y en privado en contra. Esto lo dice el embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Harrison. En fin, todo es, Bolívar propone cosas como, por ejemplo, propone el Congreso de Panamá, que es la idea de unir toda América para crear el equilibrio del universo, y entonces los Estados Unidos se oponen al Congreso de Panamá. Bolívar propone la abolición de la esclavitud, y entonces William Tudor dice: téngase presente que sus soldados de Bolívar y muchos de sus oficiales son de mezcla africana. Calcúlese si ellos nos podrán hacer daño en caso de que Bolívar cumpla con sus propósitos. Y así usted ve que hay una determinación de los Estados Unidos a oponerse a Bolívar. ¿Y cómo se oponen? Fíjense ustedes. Se oponen a través de esa campaña mediática. Y Bolívar no es derrotado. Es disuelta la República de Colombia, el ejército es desmovilizado. Esos hombres y mujeres que lucharon por la independencia, a quien le ofrecieron tierra, los engañaron, quedaron desmovilizados, y Bolívar quedó como sepultado. Recuerden que Bolívar muere en el año 1830 y sus restos los traen en 1842. Estaba mal hablar de Bolívar. Si usted hablaba de Bolívar en la Nueva Granada, lo fusilaban. Así hizo Santander en la Nueva Granada. Y en Venezuela, Páez no los fusilaba, pero los excluía. Entonces Bolívar estuvo excluido de Venezuela hasta que vino Chávez. Estuvo excluido. Cipriano Castro algo elevó la idea de Bolívar. Entonces Chávez dice: Bolívar el principal portaestandarte de las fórmulas salvadoras. Es Bolívar el vaquiano mayor que se ha colocado de nuevo en vanguardia 200 años después. Y Chávez se plantea, bueno, ¿cómo concreto a Bolívar en el plan de la patria? Que tiene, como ustedes saben, 5 objetivos históricos: independencia nacional, socialismo bolivariano, país potencia, una nueva geopolítica internacional y preservar la vida en el planeta. Y como parte de ese ataque contra Bolívar, que es un ataque multifactorial, porque implica saboteo empresarial, invasión cultural, golpe parlamentario, guerra financiera, transgénico, bachaqueo, sangre fronterizo, uno de los elementos de la lucha contra nosotros es la difamación contra Bolívar. A comienzos del siglo XX, los Estados Unidos contrataron a Walt Disney, es bueno que lo sepan. ¿Y para qué lo contrataron? Para acabar con la figura de Bolívar como elemento mítico que unía a todos los pueblos latinoamericanos. ¿Y cómo hicieron ese ataque contra Bolívar, Luis Miguel? Bueno, le dijeron a Walt Disney que era un genio de la maldad. Le dijeron: bueno, muy bien, vamos a crear una figura para acabar con la idea de que Bolívar es grande. Entonces se crearon un perro, San Bernardo, feo, sucio, bruto, y lo llamaron Bolívar. Porque querían acabar con Bolívar como génesis de la lucha antiimperial y de la lucha insurgente en América Latina. Afortunadamente, un señor llamado Pepo, de Chile, le puso a su perro, le puso a su personaje principal, que es Condorito, le puso a su perro el nombre de Washington. Y cuando los Estados Unidos protestaron porque el perro de Condorito se llamaba Washington y le reclamaron a la embajada, Pepo mandó a decir: bueno, cuando le cambien el nombre de Bolívar al perro del Pato Donald, yo le voy a cambiar el nombre al perro del Condorito. Un aplauso para Pepo. Pero la lucha es más fuerte, la lucha es más fuerte. Mira, Bolívar es un símbolo. Los pueblos, todo pueblo necesita, lo dice Mariátegui en este libro maravilloso, todo pueblo, lo dice en este capítulo del libro que se titula El hombre y el mito. Todo pueblo necesita un mito que los unifica, que los invita a luchar,
y el mito en América Latina, ese mito que nos unifica, que donde todos somos hermanos y hermanas, Luis Miguel, el mito se llama Bolívar. Y ese mito Bolívar, en los momentos más difíciles renace. Bolívar renació con Chávez en un momento en que Venezuela pasaba por su peor momento en las condiciones de vida de la gente. Y renace Bolívar como mito. Y dice Mariátegui, el mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito, la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior. La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, sino en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Por eso es que le tiene miedo a Bolívar. Porque Bolívar se ha metido en el alma de los pueblos latinoamericanos. Si usted, por ejemplo, estudia las revoluciones de América Latina, por ejemplo, en el año 1900, el mayor líder de América Latina se llamaba Cipriano Castro. ¿Y qué fue lo que hizo que Castro se convirtiera en el líder de América Latina? Bolívar. Cuando los Estados Unidos invadieron Nicaragua, surgió un hombrecito de unos 50 maravilloso llamado Augusto Calderón Sandino y se puso al frente de las luchas. ¿Y por qué se puso al frente de las luchas? Porque escribió un libro que se llama El Supremo Sueño de Bolívar. Y cuando se dio la Revolución Cubana, y le preguntaron a Fidel Castro, ¿y quién es el autor intelectual de esta revolución? Él dijo Martí. ¿Pero quién era el gran hombre del que hablaba Martí? Bolívar. Y cuando volvemos nosotros en Venezuela a asumir la lucha, ¿quién es el hombre que nos unifica a todos? Bolívar. Por eso es que la derecha, con esto termino, se lanza un ataque contra Bolívar. La derecha tiene claro esto, que es una condición para ustedes que están estudiando como yo el tema de la guerra cognitiva. Los gringos tienen este acerto, dice, cuando luchéis con un adversario y estéis ganando gracias a vuestra habilidad en esta ciencia, vuestro adversario puede todavía hacerse ilusiones y aunque parezca que está vencido por dentro, todavía se niega a reconocer la victoria. Desmoralizarlo en estos casos, aunque nos estén derrotando, vamos a desmoralizarlo. Esto significa cambiar vuestra actitud repentinamente para impedir que el enemigo siga manteniendo dichas ilusiones. Así, lo principal es ver que los adversarios se sientan derrotados en el fondo de su corazón. Ellos van, los enemigos, Miguel, no van por nuestra mente, van por nuestro corazón. Ellos siguen la idea de Hitler que decía, no hay que contar con su raciocinio, basta con sus bajos instintos. Ellos van a ocupar nuestro corazón y ellos van por convertir a los hombres en fieras salvajes para que se guíen por las emociones primarias y nos ataquen. Por eso fue que ese muchacho fue quemado vivo en una plaza por solo hecho de parecer pobre, por el solo hecho de ser mestizo. Ellos van, por eso es que ahora está de moda un señor llamado en las redes. Yo les recomiendo que vean en las redes. Les traje nada más dos ejemplos de estos señores. Uno es Pablo Victoria Vilche, quien es doctor en varias ramas y dice en un texto que se llama El terror bolivariano. Insisto en que es doctor porque es una campaña de las élites, de la academia también, una campaña geopolítica, que dice Pablo Victoria Vilche, Bolívar era un dictador cruel y sanguinario. ¿Y por qué lo dice ahora? Porque Bolívar es nuestro mito, nuestro símbolo como revolución bolivariana. Y hay un señor llamado Evelio Rosero que escribió un libro que se llama La carroza de Bolívar, y la carroza de Bolívar tiene como propósito acabar con el símbolo Bolívar. El Premio Nacional de Literatura en Colombia, esa Colombia que ahora insurge. Y por otra parte están los papers académicos. Los papers son los trabajos que hacen los académicos para ser presentados en las revistas. Yo estoy haciendo la investigación. Usted se mete a leer paper académico y tú no puedes decir que eres bolivariano, Luis Miguel. Da pena ser bolivariano. Porque para los papers Bolívar es un símbolo del trasnocho. Por ejemplo, aquí hay una señora llamada Frederick Lange. Ella dice en uno de sus papers, en uno de los primeros estudios críticos dedicados al Libertador y a las relaciones civiles militares,
Domingo Irwin y Luis Alberto Busto, reconocidos especialistas de las relaciones civiles y militares, porque ellos siempre son reconocidos, iniciaron su reflexión haciendo referencia a un postulado de Mr. Dex. Este considera que el bolivarianismo no era sino una ideología sin contenido, circunstancia que también tuvimos la oportunidad de comprobar analizando el ideario y los discursos de Hugo Chávez. Es decir, hay un ataque, para resumirle, por las redes, hay un ataque por la academia, hay un ataque por las embajadas. Nosotros tenemos que contraatacar esto que están haciendo ustedes, este tipo de eventos, contraatacar, porque si no luchamos, decía Bolívar, un nuevo patrimonio, un nuevo coloniaje será el patrimonio que leguemos a la posteridad. Y para que no haya esa victoria del enemigo, volvamos al contrapunteo, volvamos a Florentino, que decía: cuando no se ha defendido, lo que se perdió no importa si está de pie el vencido, porque el orgullo indomable vale más que el bien perdido. Y decía también Florentino, y dice Bolívar, y dice nuestro pueblo, y con esto termino: mientras la voz se me escuche por sobre la tempestad, yo soy quien marco mi rumbo con el timón del cantar. Y si al dicho pido ayuda, aplíquese esta verdad, que en Venezuela no manda marinero, donde manda capitán. Viva Venezuela, viva Bolívar. Muchísimas gracias. Viva Bolívar, viva Venezuela. Bueno, muchas gracias, José Gregorio, por esas reflexiones, porque la guerra cognitiva va, por un lado, o sea, los estudios de lo que es la teoría cognitiva nos dicen que nosotros tenemos una manera de percibir el mundo, y se puede percibir desde una perspectiva patriota o una perspectiva antipatriota, ¿no? Que también tenemos una dimensión de procesar el mundo, y también hay dos formas de procesarlo, ¿no? Lo que tú nos has de alguna manera caracterizado. Hay una manera también de hacer memoria. Se puede hacer una memoria corta o una memoria histórica que nos remite o retrotrae a las raíces, ¿verdad? Pero también hay una dimensión de un procesamiento afectivo, e incluso de una dimensión espiritual. Es decir, Bolívar hoy está en las casas, y desde el tiempo de Bolívar, en las casas de nuestras, de las casas más pobres, como una suerte de, no solamente de mito, hay una suerte de religiosidad hacia Bolívar. En términos, no una religión, no una falsa conciencia, sino de es decir, para nosotros los santos son aquellos hombres y mujeres y santas que han dado la vida por la vida del colectivo. Entonces, esa relación que tú refieres allí, de que Bolívar es una suerte de ideología, de falsa conciencia, ¿no? Cuando para nosotros es una suerte de padre, de hermano, de abuelo, de presencia que no solamente la recordamos como algo pasado, sino que la vivimos como una presencia cotidiana, como una dimensión que no solamente nos energiza y nos invita a las nuevas épicas, sino que también hay una dimensión amorosa, afectuosa, de una ternura hacia Bolívar, un Bolívar que sigue siendo el gran esposo de nuestras mujeres, el gran abuelo de nuestros nietos. Es decir, hay un Bolívar que es la antítesis de toda esta andanada de palabras y de deseos viles, ensuciados, degradantes. Entonces, obviamente el proyecto es degradarnos a los venezolanos, y para eso están buscando y continúan degradar a Bolívar. Mi pregunta es: ¿hasta qué punto crees tú que este discurso de que Venezuela se acabó, de que el proyecto bolivariano es algo trasnochado del siglo XIX, de que los venezolanos somos, en muchas partes de América Latina se dice, no seamos, que ojalá que Chile no llegue a ser como Venezuela, que Perú no llegue a degradarse como el caso de Venezuela, ese discurso
no solamente de degradación, sino de linchamiento de la venezolanidad y de linchamiento de Chávez, de Bolívar, de Chávez y ahora de Maduro. ¿Hasta qué punto eso crees tú que haya calado y cómo revertirlo? Chávez decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Él decía, no conocemos suficientemente a ese hombre, a Bolívar. Nosotros tenemos la obligación como Estado, como movimiento popular, como instituciones, conocer a fondo el pensamiento de Bolívar, leer a Bolívar en sus fuentes primarias. Eso es muy importante. No podemos quedarnos con el Bolívar sentimiento. Tiene que ser el Bolívar que sea sentimiento, ideas, emoción, proyecto. Debe ser un Bolívar completo. Por eso es que es tan importante eventos como este, donde que nos invitan a estudiar el pensamiento de Bolívar. Repito, Chávez decía, no conocemos a ese hombre todavía. Tenemos que conocerlo. Lo que está haciendo la derecha en términos geopolíticos, en el marco internacional, es altamente peligroso. No subestimemos a la derecha. La derecha tiene un plan de acción, repito, a través de los papers, a través de las redes digitales y a través de las embajadas terribles. Si nosotros no oponemos una muralla de conocimiento y de emoción frente a este trabajo, el objetivo es que las futuras generaciones no solamente no conozcan a Bolívar, sino desprecien a Bolívar. Metámonos en las redes. Yo invito al Estado venezolano, yo invito a las instituciones, por ejemplo, a las televisoras, a esta universidad, a que hagamos una ofensiva. Tenemos que hacer una ofensiva. Si aparece un YouTube en contra de Bolívar, que aparezcan 1000 a favor de Bolívar. Ese es trabajo nuestro, como venezolanos y como venezolanas. Lo que aparece en las redes es fundamentalmente para crear una matriz de opinión contra Bolívar y contra la revolución bolivariana. No es poca cosa, lo están haciendo muy bien, diría yo. Y ya se ven los resultados. Se ven los resultados en las academias, salvo muy pocas universidades. Ya no es posible hablar de Bolívar. Por ejemplo, tú no puedes hablar de Bolívar en la Universidad Central de Venezuela, donde Miguel Acosta Saini publicó Dialéctica del Libertador. Sí están haciendo un trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando la Academia de la Historia de Colombia contrató un grupo de intelectuales y publicaron 50 tomos de la historia de Colombia, y contrató a los intelectuales y subvencionó ese proyecto. Fue un proyecto del Estado. Hicimos nosotros en aquel momento algo parecido a lo que hizo la República de Colombia. En Estados Unidos hay una cantidad importante, y tú lo sabes mejor que yo porque tú viviste en las entrañas del monstruo, una cantidad importante de centros de investigación que estudian América Latina. ¿Cuántos hay acá que estudian los Estados Unidos? Sí están haciendo un daño terrible, sí creo que están haciendo un daño terrible, y nuestro deber es revertir este daño. ¿Cómo? Con actividades como estas que ustedes están haciendo acá en la institución, donde podamos hablar de Simón Rodríguez, donde podamos hablar de Bolívar. No es un pequeño enemigo, nunca creamos que es un pequeño, es un gran y poderoso enemigo, pero nosotros somos más poderosos. Nosotros somos como Bolívar. Morillo decía que Bolívar se crecía en las dificultades. Bueno, tenemos una gran dificultad. Nuestros muchachos no conocen a Bolívar o odian a Bolívar. Un sector en las universidades, un sector en América Latina. Es nuestro trabajo revertir, así como lo hizo Chávez, revertir este proceso. Y lo que estamos haciendo ayuda muchísimo, porque es poner a Bolívar en la verdadera dimensión, que es como tú dices, una dimensión del conocimiento, una dimensión de la espiritualidad, una dimensión de la emocionalidad. Si nosotros logramos, como un solo pueblo, volver a hacer de Bolívar lo que fue, Pedro Calzadilla dice que hay un Bolívar del pueblo, el que luchó con Bolívar, luego un Bolívar contra el pueblo, ese Bolívar que crearon a imagen y semejanza de las élites, y ahora nuevamente un Bolívar del pueblo, que ese Bolívar del pueblo se haga cuerpo, se haga espíritu en todos los venezolanos y en todos los latinoamericanos. Esa es una tarea importante que requiere mucho estudio, mucho trabajo y muchas actividades como esta, Miguel. José Robles, hoy en día hay todo un conjunto de investigadores que trabajan el tema de la decolonialidad o la descolonialidad. Y con ello quieren hablar, sobre todo insistir en la necesidad de revertir ese proyecto cultural que justifica la civilización capitalista, ¿no? Entonces,
La pregunta mía sería esta. Lo que planteó Bolívar con la necesidad de saldar la deuda social, esa no fue de alguna manera una crítica a esa, lo que hoy llamamos la descolonialidad o la descolonización. No hay un Bolívar teórico que crea categorías que hoy día son válidas para nosotros desmontar ese proceso de recolonización de nuestras subjetividades, de nuestra visión del futuro, incluso de esta visión que en algunas ha penetrado ciertas de nuestras juventudes, digamos, de la percepción de que Venezuela se acabó, de que bueno, que hay que dedicarse al consumo de memes, de drogas, de alcohol, de los falsos valores. Mira, hay una corriente decolonial que ha hecho un trabajo extraordinario. Dussel, Brofogel, Minolo, una cantidad de personajes que han hecho un trabajo extraordinario en función de una concepción de la vida y de la historia decolonial. Y eso ayer ha dado aportes fundamentales, pero la mayoría de ellos, que son profesores de las universidades, lo cual me parece muy bueno, porque allí se pueden hacer cosas, hay que seguirlas haciendo, pero creen que la decolonialidad nació con ellos, el pensamiento decolonial, y particularmente niegan el aporte, te voy a decir los aportes que son negados, que tú no lo encuentras en ninguno de los libros, ni en Leopoldo Sea, ni en Dussel, ni en Minolo, ni en ninguno de ellos. No aparecen los padres de la decolonialidad en América Latina y los padres del pensamiento decolonial y de la praxis decolonial en América Latina. Te lo voy a decir en este orden. Simón Rodríguez, nacido en 1969. Basta leer Luces y Virtudes, basta leer Sociedades Americanas, cómo eran en 1828 y cómo serán en el futuro. La defensa de Bolívar, para ver que allí están los elementos de lo decolonial. Pero esa mirada, que también es colonial con respecto a Venezuela, nos desprecia. No está Simón Rodríguez. Ellos no descubrieron, no conocen a Simón Rodríguez. Tampoco conocen a Simón Bolívar. Esa mirada decolonial no inserta a Simón Bolívar como un gran pensador y como un gran estadista. Bolívar es ignorado. El Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, la Constitución de Bolivia, y repiten muchos de ellos la campaña antibolivariana, pero desde otro sesgo. ¿Y la praxis zamorana, campesina? Voy al tercero, ya voy para allá. Andrés Bello, el padre de las relaciones del derecho internacional público. Y de la literatura latinoamericana. Del derecho internacional público, de la cultura latinoamericana, el que decía a los jóvenes, hay que estar prevenidos contra la dominación intelectual, seamos independientes intelectualmente, es Andrés Bello, pero Andrés Bello es ignorado. Fíjate todo lo que es ignorado. Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Andrés Bello, Francisco de Miranda, absolutamente ignorado, que además era un teórico sumamente importante, toda su obra, Colombella, Colombella quiere decir la reunión de los documentos. Entonces, estos decoloniales a quienes aplaudo con fuerza, les reconozco los méritos, han despreciado lo nuestro, han desconocido lo nuestro. Y si desconocen lo nuestro, pareciera ser que lo decolonial, repito, nació en los países con mentalidad del norte en América Latina, porque unos somos los inferiores y otros somos los superiores. Entonces nosotros a veces, en la misma Venezuela, cuando queremos darnos así como, darnos la impresión de que sabemos mucho, invitamos a uno de estos decoloniales para que nos digan en Venezuela lo que ellos no saben, porque ellos no saben bailar tambor. Entonces, el decolonial que no entiende el aporte de Bolívar, el aporte de Rodríguez, el aporte de Miranda, el aporte de Bello, es un decolonial de piernas cortas. Nosotros hay un grupo de venezolanos y venezolanas que estamos reivindicando el carácter decolonial de los padres del pensamiento decolonial y de la praxis decolonial, que no por casualidad son venezolanos, fueron los que dirigieron la lucha por la independencia, la lucha por la unidad y soberanía. Yo creo que estos decoloniales hay que seguirlos estudiando, que lamentablemente a veces son atacados por nuestros propios venezolanos y venezolanas. Hace falta hacer un trabajo muy importante en función de reivindicar a Andrés Bello, a Simón Rodríguez, a Simón Bolívar, a Francisco de Miranda, a Juan Germán Rocio, que nadie nombra y que es tan importante. Así que un aplauso para decoloniales
y un aplauso para los venezolanos y venezolanas que fueron decoloniales mucho antes que ellos. Bueno, por último, José Gregorio, muy rápido, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad histórica de los activistas de la comunicación, de la nueva comunicación en Venezuela hoy día? En 2 minutos. Yo pienso que la responsabilidad histórica de los activistas de la comunicación la están cumpliendo, en lo esencial. Mira, yo he visto a nuestros comunicadores en las comunas, en los consejos comunales, dando enseñanza, estudiando. Nosotros tenemos excelentes programas de televisión, excelentes programas de radio, excelentes trabajos de nuestra gente. Yo creo que lo que hay es que seguir profundizando en el campo teórico desde la perspectiva nuestroamericana, que yo prefiero llamarla nuestroamericana más que decolonial, seguir trabajando desde esa epistemología y seguir haciendo lo que se está haciendo con pocos recursos. Fíjense hoy, todos los inconvenientes que tuvimos y el programa salió. Yo le pediría a los comunicadores venezolanos y a las comunicadoras venezolanas, a la gente de Radio Perola, de la Universidad Simón Rodríguez, de acá de Colombia, de la Universidad de la Comunicación, profundizar en el pensamiento bolivariano, profundizar en seguir haciendo lo que ya vienen haciendo. Yo diría un aplauso para ustedes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, José Gregorio, y seguimos trabajando. Pues. Bueno, a todos ustedes, hasta una próxima entrega en nombre de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y de Colombia Televisión, en el cual hoy estamos disfrutando de estas magníficas instalaciones con nuestra maga Ávila al fondo. Hasta una próxima entrega. Gracias.